El título 3 trata de los gastos de personal y permite hablar con más holgura de la situación que antes apuntaba de los empleados públicos, uno de los grandes perjudicados no en estos presupuestos solo, sino desde el inicio de la crisis. Hay que recordar que en el año 2010 el Gobierno anterior aplicó una reducción salarial a los empleados públicos del 5% como media y desde entonces, año tras año tras año, sus salarios se han congelado, es decir, han perdido todo el poder adquisitivo equivalente a la inflación de ese año. Un año de reducción salarial, 2010, y 4 de congelación. Estos 5 años han provocado, según sus sindicatos, una pérdida de poder adquisitivo cercana al 30%. Y esto se ha solido acompañar de un mensaje, a menudo, hay que decirlo, de desprestigio de estos empleados públicos, como que eran personas que estaban cobrando más de lo que su esfuerzo merecía. Y esto es muy sorprendente, porque estos empleados públicos no se beneficiaron de la burbuja inmobiliaria. En los años de la burbuja, sus salarios subieron igual que la inflación, es decir, se limitaron a mantener su poder adquisitivo. Y sus tareas tienen una utilidad social que no es necesario recordar. Estamos hablando no de personas que están en una ventanilla, estamos hablando de bomberos, enfermeros, médicos, maestros, y estamos hablando de personas que en muchos casos han ganado su puesto de trabajo con una difícil oposición. Por eso, un bloque de nuestras enmiendas al título 3 lo que busca es restaurar esa pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos que incorporan los presupuestos. Y no estamos hablando de una subida de poder adquisitivo, estamos hablando de un mantenimiento, es decir, de que se queden como están en términos reales. No parece tan gran esfuerzo en una situación tan boyante como las que nos describía el portavoz del Partido Popular en su intervención, con una situación tan esplendorosa. ¿Por qué no mantener el poder adquisitivo de estos 3 millones de empleados públicos que llevan año tras año tras año sufriendo recortes? Esto, por cierto, es algo que también afecta a la calidad del servicio público que recibimos en nuestro país. Estos empleados públicos no solo han visto recortados sus salarios, también han sufrido recortes en sus beneficios sociales e incluso en su acceso a la incapacidad temporal. No pueden suscribir seguros de ningún tipo con el argumento de que no suscribiesen seguros de jubilación, pero esos seguros de jubilación a menudo incorporaban otro tipo de contingencias. Por eso, otra de nuestras enmiendas lo que pide es restituirles la posibilidad de que se les suscriban seguros que no son de jubilación. Y esto es algo que otros grupos también han recogido. Parece una propuesta razonable que sometemos una vez más a su consideración. Además de recortes salariales, de recortes sociales, hay un problema de fondo en la remuneración de los empleados públicos, que es la estructura salarial de las administraciones. Se ha congelado durante años una estructura salarial equivocada. Vivimos en un país en el que hay concejales que ganan más que el presidente del Gobierno. Vivimos en un país en que funcionarios que realizan funciones similares, policía, tienen salarios muy distintos según sean policía local, policía autonómica, policía nacional. Por tanto, habría que reformar esa estructura salarial, no limitarse a congelarla como ustedes hacen. Esto se lo proponemos en una disposición adicional, pero también hay una serie de enmiendas a este título que se centran en un colectivo muy específico, que son la Policía Nacional y la Guardia Civil, uno de los colectivos en que la discriminación salarial es más acusada y en las que ha habido promesas históricas de corregir esta situación que nunca se han materializado. Una última cuestión que tiene que ver con el personal es la tasa de reposición. Un año más, la tasa de reposición es 0 y en algunos colectivos el 10%. Y cuando el Gobierno transmite esto a la opinión pública da la sensación de que una tasa de reposición del 10% quiere decir que se aumentan los recursos de personal en el 10%, pero no, el 10% es el menos 90%. Lo que se está diciendo es que de cada 100 jubilados, 90 se amortiza la plaza y 10 se reponen. 90 no se reponen y 10 se reponen. Es una tasa de reposición del menos 90% en sectores estratégicos y del menos 100% en el resto. Nosotros les pedimos que esa tasa de reposición en los sectores estratégicos sea del 100%, es decir, que nos quedemos como estamos, que se cubran las plazas de las personas que se están jubilando, porque si no hay una pérdida de recursos de personal y hay un aumento de la edad de los empleados públicos. Y estamos hablando de sectores como la I+D, nuestros jóvenes investigadores. Y estamos hablando de un sector que a nosotros nos preocupa especialmente, la agencia tributaria.
La agencia tributaria tiene en España 27.000 empleados y su homólogo francés tiene 123.000. Y año tras año, con una tasa de reposición del menos 90%, caen esos recursos humanos. Por tanto, nuestras enmiendas proponen corregir esta situación, no con ninguna propuesta irrealizable, simplemente reponiendo las plazas de los empleados públicos que se van jubilando. Este es el sentido de nuestras enmiendas a este título. Gracias, presidente.